los emprendedores en América Latina y no hay mejor persona para hacerlo que Juan Frucci. Qué bueno, bienvenido, Juan. La presentación general, Juan es diseñador industrial, se graduó en Roma, Italia, y tiene un máster en diseño estratégico por el Politécnico de Milán. No sé si nos quieres contar algo más, Juan, de tu reseña general profesional. Primero, muchas gracias, Freddy y Chris, por esta invitación. Estoy de verdad honrado. Sí, mi formación es en diseño industrial y luego en diseño estratégico en el Politécnico de Milán. Un detalle interesante, yo comencé estudiando en la Católica antes de ir a Italia, no terminando aquí en Ecuador, pero sí recuerdo que mis conocimientos me ayudaron a estar bastante adelante con los compañeros que tenía por allá. Entonces ese es un detalle interesante. Y la otra cosa es que siempre mi interés por las cosas que ahora podemos compartir en lo que es emprender en diseño ha nacido tanto por una especie de afición teórica, pero por la experiencia también. La experiencia me dio la necesidad de aprender sobre estas técnicas o estas visiones un poco más de emprendedor. Ok, bueno, eso me lleva a la que era, de hecho, la primera pregunta. ¿Cómo te involucraste en el tema de emprendimiento? Además de que, como nos dices, tu propia experiencia personal, asesorando gente, buscando ayudar a otros. Cuéntanos más o menos cómo fue ese proceso. Mira, la parte curiosa es que yo me relacioné al emprendimiento emprendiendo, apenas graduado, y dándome cuenta que no tenía idea de cómo hacerlo. En realidad, el emprender conlleva un montón de otras habilidades que yo no las tenía ni siquiera en cuenta, aparte de no tenerlas en concreto. Y yo hice una tesis sobre un laboratorio sostenible en Ecuador. Yo estaba haciendo la tesis en Italia y mi meta fijada era la de regresar para hacerlo. Y claro, para que todo funcione yo tenía que hablar de procesos, tenía que hablar de un montón de variables que más o menos controlaba, porque en la graduación se hablaba de diseño sistémico cuando yo estaba estudiando en esa época. Y dije, sí, voy a hacer en Ecuador este tipo de productos, este escenario se presta interesante, etcétera. La cultura es de una riqueza increíble, voy a hacer algo con la cultura. Y en la tesis mismo ya planteé hacer diseño de juguetes, pero juguetes coleccionables. Cuando llegué, me puse a hacer junto a un querido amigo, eh, era como que no teníamos conciencia de lo que significa emprender. Y todo lo que yo no sabía era en realidad una cosa que la sintetizo así. Es que yo no sabía en realidad para qué servía el diseño. Así de grave. Porque el diseño en realidad, eso les va a pasar a todos los que escuchan esto. El diseño en realidad es como autosatisfactorio. Es como una pasión que uno tiene, que uno diseña para sentirse bien o diseña porque le encanta hacerlo. Y eso descubierto en el tiempo que puede ser un problema. Es una deformación de nuestra disciplina. Entonces yo sentía que no sabía para qué se diseña o para qué servía el diseño. No sabía qué rol tiene el diseño en un organigrama de una gran empresa o en la misma sociedad. Y digo esto porque, claro, yo cuando emprendí tuve un excelente éxito mediático, pero no un éxito comercial. No lo tuve. Fue duro vender. ¿Por qué? Porque era costoso. Éramos unos ilusos. Teníamos unos artesanos que trabajaban con nosotros, les pagábamos más del básico, pero mucho más. Queremos ser justos, queremos ser unos emprendedores con conciencia y otras cosas así, ¿no? Entonces, claro, tú hacías cálculos después y cada juguete de colección costaba en producción, o sea, costo neto, $65 cada uno. Si querías tener un poco de ganancia, tenías que llegar a 75, 80. Y entonces era duro venderlos, aunque nos publicaron en al menos 14 revistas durante todo un año. Salimos en la revista La Familia, la revista de LAN, que era la aerolínea que ahora es LATAM, ¿no? Entonces ahí salimos en los vuelos de toda América Latina, por ejemplo. Y se vendía despacio, pero aquí no sé si me adelanto.
como fue algo muy empírico que luego me llevó a pensar en la necesidad de estudiar más sobre este ámbito, nosotros vendíamos a un cierto punto directo, enviábamos por entrega. En otros casos ya empezamos a vender con distribuidores, cada vez cortándonos los costos para que haya un poco de venta. Y llegamos a vender en el tiangués. En el tiangués nos percibían como una artesanía cara. Eran juguetes hechos a mano, acabados. Eran juguetes con acabados individuales, eran cada uno único, ¿no? Pero luego vendimos bastante bien en una galería de arte. Y entonces la conclusión es esta. Éramos artesanía cara en el tiangués y éramos arte económico en la galería de arte. Y por eso vendíamos. Y otra cosa, pensábamos que nuestros compradores eran jóvenes idealistas como nosotros, jóvenes de 23, 24 años. En realidad nos compraban señoras de 50 o 60 años que querían decorar o querían hacer regalos. Entonces, el mercado para nosotros era una especie de nueva dimensión misteriosa que no teníamos idea de cómo funcionaba. Y por otra parte, sí, no entendíamos esto del rol del diseño. Yo te digo, la colección era de 250 muñecos, se vendieron en 2 años. Pensábamos que íbamos a hacer colecciones cada 6 meses y en realidad se vendieron en 2 años. O sea, sí recuperamos, tuvimos otras cosas que hacer, complementar con trabajos de servicio, pero no era lo que esperábamos. Y fue una especie de chirlazo contra la realidad que nos ayudó después un montón a ver lo que estaba fallando. Y entonces ahí viene un poco mi interés. Aprender sobre emprendimiento, aprender sobre gestión, aprender sobre, a ver, ¿qué piensa el mundo del diseño? O sea, el mundo exterior sobre el diseño, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué piensan los economistas, los ingenieros? ¿Qué piensan sobre nosotros? Cuando uno hace ese ejercicio es interesantísimo. ¿Por qué? Porque ellos aprecian de nosotros muchísimas cosas. Le preguntamos a nuestro invitado. Aquí pregunta, ¿cuál sería para ti entonces el rol del diseño? El rol del diseño puede ser un debate abierto si uno quiere, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos la capacidad, voy a decirlo de una manera bastante resumida, tenemos la capacidad de interpretar mejor que otras profesiones los deseos y necesidades de las personas. Somos profundamente humanistas. Por lo tanto, con una justa combinación, somos figuras clave para tener en las empresas o para las empresas, si somos alguien que da servicios, herramientas para competir mejor. ¿En qué? En hacer de verdad productos y servicios que den valor al usuario. Si nos ponemos en esa óptica, el dar valor, el ser mejores en términos de qué haces que signifique este producto, qué haces que represente para la persona este servicio, si entiendes eso, con la mentalidad de los diseñadores, estás también contribuyendo al beneficio económico de la empresa. Si se unen esas dos cosas, estamos en el campo adecuado. Esa es mi conclusión ya después de este viaje de bastante tiempo y de reflexión sobre esto. Porque en realidad el problema es que estamos habituados a empatizar con el usuario, porque eso aprendemos, pero nunca nos hemos puesto en el papel del cliente, que es el que paga. Entonces hay que lograr las dos cosas. Y de hecho yo les suelo decir a mis alumnos, aunque había prometido no hablar de academia, pero salió. Yo les digo a mis alumnos, miren, nosotros trabajamos para los clientes que pagan y de manera encubierta servimos a los usuarios finales. Somos unos misioneros de humanización del mundo, pero que claro, hacemos ganar plata, pues obvio. Tenemos que lograr competir, tenemos que ganar a la competencia, tenemos que mejorar los indicadores que tengan para los cuales estamos trabajando, pero lo hacemos a través de esas herramientas capaz de encubiertas, ¿sí? Yo creo que el rol de diseño va por ahí. Y también esto de
otro ejemplo que me parece importante, ¿no? Nosotros, al entender el ser humano desde muchas herramientas que nos tomamos prestadas de la antropología, de la etnografía, de un montón de disciplinas, somos de lo más eclécticos porque nos cogemos nomás cualquier herramienta. O sea, inventamos otras, pero generalmente las tomamos prestadas. Eh, Al interpretar mejor a las personas, logramos entender más aspectos de qué está pasando en ese momento histórico. Si uno se pone a pensar en el diseño de los años posguerra y todo el fenómeno del funcionalismo, de la escuela de Ulm y de todo lo que venía, parecía que el diseño tenía que ser estático porque tenía que resolver funciones y ser lo más fácil de producir. Pero el ser humano no puede quedarse con eso y está comprobado, ya se ha visto mucho en la historia y todo. Entonces, como evolucionamos como humanos, el entender esa evolución es una capacidad que tiene que siempre actualizarse. Y en ese sentido, el diseñador debe tener la capacidad de entender actualmente qué es lo que significa un cierto deseo, una cierta necesidad. ¿Tú dirías entonces, por ejemplo, que esta característica de ser tan centrados en el usuario, querer ser 100% conscientes, 100% justos, se convierte en una dificultad al momento de emprender por la característica y por el pensamiento que tenemos los diseñadores, los que salimos de la academia, por ejemplo? Qué buena pregunta. Mira, pienso que actualmente es más fácil que no te vaya mal si sales con esas premisas de querer emprender con la visión de sostenibilidad ambiental, social, con todas las visiones que ahora podemos tener. ¿Por qué? Porque está mucho más arraigado, es más fuerte, ese pensamiento jala mucho más que cuando yo comencé, que fue 2008, 2000, sí, hablamos de 13 años atrás, más o menos. Entonces, ya por ese sentido sí funciona y queda mejor de que no tengamos esa dificultad. Pero aquí es inevitable decirlo. Pero tienes que aprender otras habilidades. Es como que yo me imagino el diseño como una especie de nave nodriza con un montón de puertos en los cuales el sistema va a funcionar si se van conectando esos puertos con otras disciplinas. Y tú por sí mismo eres, ay, qué multiplicidad, wow, qué chévere, qué versátil, qué multidisciplinario, pero estás solo. Si no te conectas a otras disciplinas, no generas nada, no viajas a ningún lado como nave. Entonces, las habilidades complementarias para mí son siempre relacionadas a... Hay tres grandes mundos, creo yo, relacionados al diseño. Y eso, irse más a la tecnología y eso es meter un piecito en el territorio ingenieril de las ingenierías o irse hacia la gestión, que es el camino que he tomado yo, irse hacia esas disciplinas gestionales, de coordinación también son, de proyectos, de gestión. Y la última es irse también con alguna otra ciencia dura. Eso puede ser interesante en esta época, ¿no? Un diseñador que se mete a estudiar cosas de biología, que se mete a estudiar, complementarse con, qué sé yo, para lograr ser un experto en diseño para biomedicina, para hacer prótesis, etcétera. Es como que concentrarse en algo así. Y las otras combinaciones son derivadas de estas grandes tres áreas, pienso yo. ¿Mm? Ok, voy volviendo entonces al tema de la gestión. Si es que estamos pensando en este diseñador que se va hacia el emprendimiento, asumo de hecho con esto que es precisamente hacia gestionarte o buscar cómo gestionarte. Ahí sí, creo, hago énfasis en el gestionarte. Eh, ¿Qué hace falta para arriesgarse? ¿Qué hace falta para que un diseñador logre romper de alguna manera este límite que nos dices, ¿no? Entre el usuario y el cliente y lanzarte al cliente?
Igual es una pregunta compleja. ¿Qué es lo que hace falta para lanzarse? Mm, de alguna forma, yo creo que aunque uno pueda estudiar de que es importante conocer desde abajo ciertos ámbitos, por ejemplo, entrar en una empresa, por más pequeña y baja paga que pueda tener, va a ser un gran aprendizaje para que tú luego entiendas cómo funcionan las cosas y puedas luego lanzarte a emprender. Sin embargo, también es cierto otra cosa, y esa es mi experiencia en realidad, de soltero, de recién graduado, es más fácil lanzarse a la final. Lo único que es que hay que estar consciente y cambiarle el chip. En realidad, el emprendedor es como alguien que interpreta señales que son para el futuro. Es como decir, este vaso que tengo en mis manos, un vaso de café, de cerámica, tapa plástica, medio particular, pero esto que está prefigurado, y sé que te encanta este término, eh, esto se va a vender. Es como que interpretamos ciertas cosas y decimos que en el futuro eso va a pasar. Es curioso. Hay un autor español que dice que somos exactamente los emprendedores lo contrario a los historiadores, porque ellos interpretan los signos del pasado y sacan conclusiones. Y puede que acierten, puede que no acierten, debaten, etc. El emprendedor está haciendo lo mismo, pero hacia el futuro. ¿Y cómo es que sabe si acierta? El acertar es simplemente esa conexión o lo que dicen los de gestión, el encaje producto-mercado. O sea, que de verdad esta taza que la pensé, que me parece útil, que es chévere y estoy casi seguro que se vende, se venda. Entonces, si yo pongo esa óptica, yo debo saber que voy a aprender cada vez que quiera emprender, porque como no sé el futuro, ¿no es cierto? Solamente me puedo apoyar en un montón de herramientas que me ayudan a ver esa trayectoria de cómo se mueve el tiempo, a ver si es que atino a lo que se va en el futuro. Y por eso tenemos ya un montón de metodologías de la metodología Lean Startup para hacer productos mínimos viables y testear algo antes de lanzarlo. Tenemos la oportunidad de aprender sobre crowdfunding y el crowdfunding te asegura de que tengas el mercado antes de producir el producto. Entonces son un montón de técnicas y herramientas. Es inevitable porque si no, lanzarse a emprender va a dar miedo, ¿sí? Y de hecho es lo que yo creo que pasa con muchos. Yo creo que en realidad el que se lanza primero o los que se lanzan jóvenes a emprender, se dan cuenta, como yo, que les falta mucho por aprender, pero ya tienen en base un aprendizaje empírico súper fuerte que a pesar de que luego estén ahí endeudados o estén complicados un tiempo, ya es diferente el siguiente paso que puedan dar. Entonces, para concluir sobre lo que me preguntabas, yo creo que es importante que se lancen, pero que sepan dos cosas que se van a jalar. O sea, y es que es parte inevitable. Entonces, lo único que se puede hacer es buscar jalarse de a poquito, porque se van a jalar. Y la segunda cosa es que también están haciendo algo que es necesario para nosotros. Esta es una postura personal. Yo creo que en Latinoamérica, no solo en Ecuador, en Latinoamérica, la realidad del diseñador es como el título que poníamos al podcast, ¿no? El emprender y otros demonios. Es un mal necesario. Nosotros tenemos que crear todavía el espacio que podemos ocupar socialmente y productivamente. Y crearlo es parte de decir, no sé quién me puede requerir para estas cosas, no sé quién me puede requerir para producir esto. ¿Saben qué? Lo hago yo mismo. Diseño yo mismo, produzco yo mismo y creo entonces un referente, de a poco, sufriendo los primeros de la línea de batalla, ¿no? Hasta que ya exista un empuje y empiece a haber una especie de momentum de crecimiento. Uno si analiza un poco la historia en otros países europeos o de otros lados, fue así. Si uno estudia la historia de IKEA,
y que a primero no hacía nada de diseño democrático ni toda la vaina que ellos venden y dicen, sino hacía muebles lo más clásicos posibles, copiados de catálogos alemanes, franceses, así. No es hasta sino los 70, 80 que ya hay un empuje de la sociedad, de ellos y todo, que por otras influencias de otras marcas también, ellos se lanzan a apostarle al diseño como una herramienta de ser diferentes al resto. Pero si tú ves la historia, primero se dedicaron a producir muebles, a vender muebles, a tener un balance positivo y luego a lanzarse. Esa misma situación tienen las empresas también acá. Las empresas, la mayoría de las empresas, lucha para estar con el balance positivo. Entonces, creo que la exigencia de que, oigan, contrátenos, somos tan chéveres, somos capaces de darles valor y calladito darle el valor a los usuarios, pero no tienen todavía la capacidad de invertir muchos. ¿Por qué? Porque están sobreviviendo todavía. Están luchando para estar a flote. Cuando ya puedan estabilizarse, de seguro aparecerá esta pregunta. Ya me muevo mejor, ya hay como que siento que hay espacio en este mercado, pero ¿qué hace mi competencia? Ah, está haciendo algo interesante. ¿Le copio? Pero si le copio me van a notar. Entonces, capaz que necesito de alguien que me ayude a abrir la cabeza. Y ahí aparecemos. En el estado evolutivo, digamos, de cómo viven las empresas, aparecemos más tarde. No somos ni neandertales ni australopithecus, somos esa conexión de Homo faber y Homo sapiens, porque hacemos y pensamos, o pensamos y hacemos como queramos. Entonces así va un poco. Yo tengo una pregunta. A mí me suena tan valioso el compartir que en el camino te vas a equivocar, porque te vas a equivocar y no hay forma de evitarlo, pero quiero saber, yo amo inventarme las palabras. ¿Tú consideras que absolutamente todas las ideas son emprendibles? Qué bien esas preguntas, como ¿quién le prepara a Cristina? No, mentira, muy chéveres. Pues en realidad, sí, no creo que todo sea emprendible. Mira, escuchar decir que a veces el emprender es también un modo de satisfacer una necesidad intrínseca tuya, de decir, yo hice esto, yo creé esto. Y puede que este emprender se extinga el momento que ya produces lo que querías hacerlo, porque era tu sueño, porque tú querías diseñar tal tipo de cosa y lo haces. Pero no la consideraría una idea emprendible, porque yo creo que lo emprendible, utilizando tu término, es lo que tiene respuesta. Yo lanzo al mundo una propuesta, sí, metafóricamente, y alguien la recoge. Y hasta que me dicen, lanza otra, y yo también quiero. Esta metáfora es de yo lanzo propuestas al mundo y las están recogiendo. Si es que tú lanzas y caen al vacío o escuchas el sonido ronco de caerse al piso, tus propuestas creo que son solo ya una satisfacción personal al final. Y no creo que eso merezca el término de emprendible. Entonces, no todas las ideas creo que sean emprendibles. Ok, a ver, te voy a hacer una pregunta que a mí siempre me ha inquietado, tal vez, es el éxito. Nos decías, por ejemplo, que cuando comenzaste con tu emprendimiento fue súper mediático, pero que no se vendía tan bien. ¿Cómo crees o cómo sientes tal vez que se define el éxito en un emprendimiento de diseño? A ver, aquí pues nos ponemos en una postura del deber ser y de lo que puede ser como tal. Yo creo que debería ser el éxito medible en satisfacción de usuario. O sea, en que haya surtido efecto en los usuarios finales lo que tú estabas emprendiendo. Y que el camino para que eso se siga dando es tu sostenibilidad financiera. Entonces, el éxito final en realidad es que tú impactes positivamente, hay que poner eso también.
que tú impactes positivamente en la vida de tus usuarios finales. Si eso se da, estás ya bien. Obviamente, si no tienes sostenibilidad financiera, lo vas a hacer una vez, pocas veces, y te vas a quedar ahí. El siguiente paso, entonces, es, si es que esto tiene impacto, si es que esto está logrando hacer algo, ¿cómo hago para que también sea sostenible financieramente? Porque eso es como una gasolina. Eso es otra metáfora que yo he ido aprendiendo. Esto es de Fernando del Vecchio. Es oxígeno el dinero, no es una finalidad, no debe ser, no puede ser, de hecho. Y eso es bien curioso porque, claro, vivimos de alguna manera en el discurso de más sentido común de nuestros, no sé, de los abuelos, de la gente que queremos. Siempre se habla de que no hay que ser materialistas, etcétera. Y es verdad, pero no está bien enfocado, porque en realidad no puede ser un objetivo, pero sí es combustible para que tus objetivos se puedan cumplir. Es inevitable. Es como decir, tú puedes hacer la mejor acción social, trabajar con alguna fundación, hacer algo que es súper enriquecedor a nivel interno tuyo. Pero lo puedes hacer en la medida de que tengas otra fuente de ingreso que te mantenga, puedas comer, puedas pagar tus gastos, etc. Es lo mismo. Entonces, el emprendedor de diseño debe lograr ver su éxito en cómo se satisfacen las necesidades del usuario, cómo se impacta en la vida, pero no debe despreocuparse de que eso esté sostenible financieramente. No, me encantó. Creo que la respuesta, a veces sentimos que es como que el dinero, ¿eh? O sea, como si me estoy vendiendo, estoy yendo bien. Y todo está bien y digamos que es nuestro principal objetivo. Pero creo que lo del oxígeno me parece una metáfora súper chévere. Así como decir, sí, me da oxígeno, pero no es evidentemente todo lo que necesito para vivir. Claro, mi objetivo en la vida no es respirar. Claro, no puede ser solo respirar. No puede ser, es parte, pero no es todo. Exacto. Ahí Pero está, si no es respiras, medio. mueres igual. Es medio, no es fin. Exacto. Y ahora, las preguntas del público. Nos preguntan muchísimo sobre las sociedades y sobre los profesionales necesarios para abrir un emprendimiento. ¿Cuáles crees que son esos socios indispensables? Y si es que hay algún momento para incluirlos, ¿los incluyes al principio, los incluyes en la mitad? Socios indispensables para hacer sociedades se refieren a un estudio de diseño, ¿no? Específicamente en el emprendimiento. La pregunta va más bien porque hay muchísimas personas que tienen esta sensación de hay un montón de cosas que no sé y cómo hago para acceder a ellas. ¿Me junto con otras personas? ¿En qué momento lo hago? Yo, desde lo que he podido ver como externo, en mi caso fue, y ha sido en general, suplir esos conocimientos de esas otras disciplinas que tendencialmente son siempre las de gestión o las de inclusive asesorías tributarias o cosas que son tediosas de pensarlas, pero que están y deben estar, las asesorías legales y todo, ¿no? Yo creo que es importante no acelerar los pasos en ese sentido. Por ejemplo, comenzar, testear, ver el feedback, ver si hay respuesta, si hay alguien coge lo que tú estás lanzando como propuesta al mercado. Y si vas creciendo, yo creo que es importante asesorarse o aliarse con alguien de gestión, siempre externamente al inicio. ¿Por qué? Porque la lógica de la persona de gestión es muy distinta a la nuestra. Entonces, si queremos todavía estar al mando, teniendo nosotros el timón del asunto, no necesitamos tener realmente todavía un socio que sea, por ejemplo, un ingeniero comercial o alguien que hable inclusive en la parte de ventas y cosas así. Pero sí podríamos asociarnos o tener relación comercial con un externo que nos ayuda, nos da ciertas asesorías, etcétera. Yo esto lo he visto en algunos
estudios en algunas sociedades, es importante, pero yo nunca lo haría desde un inicio. De hecho, inclusive constituir legalmente una sociedad, una compañía limitada, no se debe hacer. No se debe hacer a menos que llegue ya de verdad a tener tal volumen de ventas y la gestión empiece a ser grande, que inclusive por llevar mejor cuentas, por llevar mejor, eh, inclusive ganancias y todos los temas que pueden ser escabrosos y dar problemas, uno podría constituirse ahí, pero no antes de estar súper bien, no antes de eso. Yo creo que la gradualidad es mejor la clave. Ahora, estas posiciones son siempre las que ya pensamos, los que nos ayudan en gestión, los que nos ayudan en aspectos legales. Y quieras que no, si es que no somos hábiles en marketing, en contar y persuadir de que hacemos cosas bien chéveres, necesitaremos también de ellos. Yo conozco de varias experiencias en las cuales toda la maravilla de proyectos que estaban capacitados los chicos para hacer, no se lograban visibilizar ni vender hasta que de verdad tuvieron como una especie de vendedor de proyectos. Y eso les abrió un montón de puertas, dejaron de ocuparse de eso, obviamente a cambio de un porcentaje de comisiones y un poco ese tipo de estructura. Pero en realidad o sea, no se podía medir sino la manera de vender sus proyectos si no tenían ese empuje desde alguien que les podía ayudar externamente. Ahora, yo soy también, para cerrar esta pregunta, yo soy también de la idea, no de ser todólogos, pero de que no debe ser un tipo que dependa totalmente de figuras externas de asesoría y etcétera. Yo creo que un diseñador puede y debe aprender cómo gestionarse, cómo costear, cómo presupuestar. Debe hacerse más amigo del Excel que lo que era cuando estudiaba. O sea, un montón de otras herramientas las debe utilizar. Eso me parece inevitable, de hecho. Ok. Sí, bueno, experiencias personales terribles, de acuerdo con vos, de lo el hecho de no constituir. Eso es como que llenarte de burocracia, ¿no? Pero bueno, son aprendizajes. Bueno, la siguiente pregunta que te tenemos es, ¿cómo saber quién es tu cliente? Nos han preguntado un montón precisamente cómo poder determinar quiénes son esas personas que te van a comprar. Preguntazas todas. De hecho, eso es lo que yo les decía. Yo no sabía cuál era el cliente de mi emprendimiento inicial. No lo supe hasta que apareció, casi. O sea, fue así, probemos aquí, probemos allá y apareció. Y de hecho, si completo esa anécdota, cuando vendimos los juguetes de colección que se llamaban Conas en una galería de arte, dijimos, aquí es. Entonces, hagamos una exposición especial. Llamamos por redes, invitamos por la fanpage de Facebook. Y era la época cercana a mediados de enero, entonces hicimos una serie de Diablos de Píllaro. Y le llamamos Cucuruchos y Diablitos, no sé qué, de una fiesta. Entonces, construimos un montón de cucuruchos, un montón de diablitos, hicimos una exposición solo con nosotros en la galería, invertimos en cóctel y todo. Y alguien invitó a mucha gente cercana a la embajada americana. Y había un grupo de turistas en esa noche. ¿Puedes creer las caras horrorizadas de ellos al ver los cucuruchos? Que obviamente significaban para ellos Ku Klux Klan. Y no entendían por qué diablos celebrábamos algo así. Teníamos eso, era una distancia cultural. ¿Ibas a comentar algo? No, nunca me hubiera imaginado la relación. O sea, claro, nuestra idea de lo que es un cucurucho es un asunto religioso y muy, muy cercano tal vez a la Semana Santa y todo, ¿no? Pero obvio, Exacto. para ellos el significado es completamente diferente. Entonces, claro, ¿a qué voy con la anécdota? Habiendo descubierto que gente que quiere decorar con arte, en este caso arte económico, porque te comparas el cuadro de 500, la escultura de 1500 con el Conas que costaba 80 o 75, eras arte económico.
Ya teníamos ahí el usuario y resulta que apareció otro ese rato que en cambio chocó tanto que en el día de la venta no se vendió, el día de la inauguración no se vendió como esperábamos, se fue vendiendo poco a poco después. Entonces yo creo que para comprender al usuario es importante, el cliente en realidad, ¿no? Si queremos el término adecuado. Yo creo que hay que buscar iniciativas similares a la nuestra, entender quién compra y hacer una especie de ejercicio de shadowing, de seguir, de husmear, de investigar detrás de las sombras, inclusive interceptando, entendiendo cómo, por qué compró eso, qué es lo que más le importa de ese producto, etcétera. Es un poco una manera muy utilizada. Yo cuando trabajé Ese en ya es un Happy tip y ya Toys es en como Italia, que eso sí es y divertido estuve de hacer súper en la contento, aunque universidad. fueron solo Que trates 9, 10 como meses, pero fue de una experiencia aprender genial. de todos, o sea, trates No de dices, hacerte son amigos de todas empresas las áreas, grandes, este caso o es sea, una de todas empresa las grande de carreras, juguetes o sea, sostenibles, yo les voy a decir algo, madera y al principio es bambú, como que uno está empresa cerrado en el alemana, diseño, a pesar de que empiezas y a ellos se investigar. preguntaban siempre qué No sé si rayos tienes hace un la proyecto competencia y de tenían biomecánica o su algo, te toca competidor investigar ideal, o sea, como otros temas, porque nosotros somos como su muy abiertos a referente ahí diversos medio temas. platónico, que era otra Pero en marca la U alemana, tienes chance como ya de y su aprender competidor igual directo era como una de marca otras tailandesa. personas, un poco Entonces más siempre la de su pregunta fue, carrera, de lo que hacen. miércoles, ¿por Entonces te qué vas estos vendieron diversificando les fue bien con este y todo producto? eso ¿Por te qué se sirve. ganaron O un sea, premio en todo este eso en el otro? diseño es como Y que te casi, sirve, te casi que sirve, te muchas sirve. veces O nos sea, dijeron, si tu investiga. amiga de medicina te empieza a contar sobre Y tienes alguna que investigar prótesis y de alguna entender cosa, algún nuevo ese experimento, cliente qué alguna cosa que rayos está estaba pensando al pasando, comprarle a o tu eso, a la amigo en competencia, economía, o sea, para trata de descifrar lo que ser tú podrías muy proponer diverso en todo sin lo que parecer aprendes, las un conversaciones que imitador, tienes, o sea, todo eso te sin alimenta interceptar de otra como forma lo que diseñador, estás o sea, haciendo. inclusive te ayuda creativamente. Estos de Plant Toys, que son Ok, Entonces, tailandeses, siento que hacen, imagínate, bueno, sí, el primero me con el parece, acerrín, lograron no hacer un digo compuesto con imposible, unos porque además no pegantes creo que es cuestión de naturales, escoger etcétera, entre para hacer divertirse moldeo mucho por y compresión. experimentar Con mucho. eso Creo que se se puede saca hacer ambas piezas cosas. sólidas, bien sí, sólidas, sin ningún Y el otro me problema parece de sería ruptura, como tracción ni nada. comenzar desde el Y principio con la patentaron Planwood, interdisciplina y con la se llama, interacción y con sí, si los sí, no sean oyentes lo quieren cerrados. buscar. Créanme que al principio, y yo sé que a Esto muchos fue de mis una compañeros novedad les porque pasaba, sacaban nos formas caían con pésimos los de formas que son administración, rarísimas perdón para que hacerlas no en sé si puedo madera, decir eso. pues. no se puede. Decían, Formas que no puedes ¿cómo les tornear, que pueden no poner a puedes diseñar productos si no tienen hacer ni un idea de montón de estética? O maquinación para sea, ellos lograrlas, no hechas tienen en idea de moldeo. nada, o sea, son administradores y Y quieren diseñar que productos los que pensábamos nosotros que deberíamos estar lo haciendo. compraban por Pero esa puedes novedoso, aprender por ser también novedoso el administrador como que material, toda la onda ¿no? de cómo hacer Y un negocios, poco cómo investigamos, presentarte, cómo hicimos convencerle a alguien de que lo inclusive que unos estás focus vendiendo, así group, sea feo, así buscamos sea también horroroso, le va a gustar. reseñas en internet, o sea, un Entonces, poco de sí, o shadowing, sea, realmente no se y cierren, o comprendíamos que en sea, realidad no es importaba como mucha tanto que sea empatía. un O material sea, deben nuevo, al oído, más sí conversen con la las gente, posibilidades de juego que daban ábranse, o esas sea, no nuevas cierren solo formas. en el diseño Entonces ya o el como eje cosas de dónde técnicas, estábamos todo te buscando alimenta. nuestros deseos del cliente Ok, no ahora estaba vamos. donde pensábamos. Ahora también tenemos un Entonces, público recapitulando, muy yo creo que sí hay interesante, que que son estudiar con diseñadores humildad emprendedores que tienen su a la marca competencia o a o en quién su está defecto por recién delante de graduados, ti que y ver a yo creo esos que es como un clientes momento súper crítico, que ¿no? le O sea, compran, cuando por qué sales le de la U, compran. se Esa es una acaba manera de empezar a la acercarse un parte poco de más real ser que la de estudiante plantearse desde cero, y caemos en el ¿no? recontra clásico y Es ahora. importante. Y ahora, ¿qué De ahí próximo reto de mi vida, no? es algo que Y se ahí va y está el se debe ir emprendimiento puliendo, siempre porque en como realidad una uno nunca opción. tiene un Entonces, a cierto todos aquellos segmento, que como más están o menos nos pensando hemos puesto en a pensar o a emprender o aprender, que ya han de emprendido, que mujer de ¿qué les 45 años, recomendarías? de clase media alta, etcétera. A ver, a los Esos que son un recién poco están unas guías, empezando y pero lo que nunca yo un es poco hice lo como mi final, investigación y nunca es un lo poco de final. lo que fue el Yo les cuento resultado del con alegría, proyecto, mi esposa era tiene como un que lo que nos, emprendimiento o sea, lo que a mí de me dio como enseñar resultado es crochet que, por por ejemplo, porque internet, hicimos también como investigación en vendiendo los materiales estudiantes y que están todo, prontos a etcétera. graduarse y que tienen como esta idea Y de claro, la emprender, intuición va cómo por quién empezar. será mi cliente, pongamos Entonces, esta siento publicidad, que es hagamos algo que este ejercicio. tienes Y que luego vas tratar de que sea comprendiendo. Es sencillo y curioso, que sea estamos como aquí en para ti Ecuador, en algo que no Quito. te cueste La o te mayoría dé de clientes muchas son de vueltas. Guayaquil. Lo que yo les Primer aconsejo y que esto era descubrimiento. algo como que La mayoría estaba de dentro de la clientes son plataforma que estaba gente, planificada a diseñarse, era que a ver, se hagan mezclan, ahí está mucho el ejemplo networking, que o quería sea, dar de hablen los mucho setos. con diseñadores que Gente ya que quiere están en el mercado. un O hobby que sea, le traten de desestrese por primero esta hacer un pandemia, mapeo. prácticamente.
O sea, Y les va a gente tomar que un quiere poquito de aprender a tiempo, tejer en pero crochet busquen para en vender, redes. porque O está sea, busquen en necesitado. redes quién está haciendo cerámica, Entonces, quién en está las clases haciendo hay madera. O de sea, varios yo voy a hablar así objetos como de materiales mezclados porque es y es como que súper lo más fácil, ¿no? O interesante. sea, Se definió un textiles, usuario al inicio que confección, corresponde al que es joyería. en realidad, Vean un no en mapeo realidad. grande, o sea, y hablen con la gente, o sea, Se no tengan fijó miedo. una idea Créanme que previa que ahora se yo, testeó con todos los diseñadores y que he hablado, es luego como que a se mí me fue da satisfacción aprendiendo y gusto y porque todos son también muy se va abiertos, cambiando o un sea, poco ya el cómo nadie está en la onda comunicarlo, de el soy mensaje, cerrado, yo etcétera. soy privado, yo no Inclusive aprendes un montón comparto de antropología, lo que hago de mi de otras diseño, cosas, porque son te das cuenta abiertos. que en Entonces, nuestro caso aquí en aprovechen eso, Ecuador, aprovechen de en que la si costa son conocen mucho a más alguien que está haciendo desinhibidos, más diseño, traten desprendidos, de conversar, inclusive decíamos, tal igual vez son más traten de noveleros, ver sus pero en realidad alcances. O sea, sosteniblemente se ha ido vendiendo siempre más con allá. esto voy a que si quiero Y hacer, empiezas a aprender es otras que voy a cosas, hablar así que como son las que sencillo no puedes en plantearte materiales desde un porque es como inicio. lo Y más aprendes fácil de que en de Guayaquil hay ejemplificar. menos locales de Si venta quiero de hacer gratis, mesas de metal, que ¿dónde hay voy a encontrar a la menos persona que oferta. me va a Entonces, soldar? el Internet O ha sea, antes de resuelto empezar a eso, lanzarse, hagan un mapeo encuentran grande. O sea, estos traten de canales buscar y ella les puede proveer personas desde con las que acá pueden y les da los contar cursos vía Zoom para tener una idea y también de cuánto felices, les va a tocar invertir. felices están. Entonces, Entonces, para primero mí que es un nada, ejemplo de que tengan se como base, pueden a eso voy plantear también con un bases cliente sólidas. O sea, si yo inicialmente mañana estoy trabajando con un arquetípico, pero señor que hace tienen metal, que obligatoriamente hacer metalúrgica, testeos. Y para o sea, ahorrarse sí, no, muchos con testeos, metalmecánica, estudien a la competencia, estudien un no se referente. cierren a que si este señor es mi señor de confianza, voy a trabajar ¿Tú con él para dirías que siempre. ese Siempre referente tienen que debe tener un plan ser B y un plan C. de la cultura Porque en si la que mañana están estamos diseñando 10 inmersos? mesas Porque hay en muchos bases, en emprendimientos patas que están metálicas estudiando y el referentes, señor por no les ejemplo, pudo extranjeros. cumplir, porque ¿Cómo también puedes lo que pasa en tú Ecuador es implementar que una no nos idea podemos extranjera fiar aquí? de Sería la persona con la que estamos apostarle a la trabajando. suerte, O si mañana el básicamente. señor me vende 10 mesas a Creo $7 y interpretar la por dónde siguiente va de 10 la mesas me quiere pregunta y subir a espero $10, satisfacerla. estoy atada a esa Em, persona. sí, el Entonces referente, lo que si tú tú tienes que dices, si hacer es es que como no tener un hay plan A, un plan exactamente B, el un plan referente que tú C. quisieras hacer con una especie de Mapear, o sea, yo vocación sí digo, hagan como que eh, un barrido cultural, así de estética y de cuántas otras cosas metalmecánicas existen local. en Si no lo Ecuador, hay, cuántas ¿cómo me hago quedan para verlo de afuera y cerca, que me sirva en hacer contacten, este ejercicio? muestren, que les hagan presupuestos y Yo en vería a los eso, en países base a vecinos, eso, yo dices, sí, vería me que lanzo. han hecho en Colombia, que han Porque hecho qué tal si en mañana quiero hacer una mesa, pero nadie México, me que han puede hecho cumplir. en Argentina, O aunque sea, Argentina ya voy a es otro empezar y mundo, me ¿eh? voy a cortar a Que han nada. hecho en países cercanos, porque Entonces son cosas que son muy sí, es muy prácticas, o probable sea, que hay igual tienes cosas que tener similares, como un proyectos checklist, o similares, sea, ideas similares. empezar con cosas La idea básicas, o de sea, que cuál va a nosotros ser mi empoderamos nombre, a voy los a buscar, voy a hacer una artesanos es investigación en el muy de registro Latinoamérica. de marca, o sea, voy a ver si Aunque es hay una que está muy chévere posible de que después analogía, pueda hay un registrar mi profesor marca, Ranjan en la voy a India empezar a que programar, trabaja un montón con voy a los ver cómo artesanos voy y ha hecho unas a cosas mostrarme en redes maravillosas. sociales, qué tipo de Pero en imagen todo caso quiero uno tiene mostrar, a qué referentes que son más público. similares y eso sí hay Siempre que es darse el trabajo enfocarse en de el buscarlos usuario, y ¿no? es O sea, si difícil. quiero vender a Pero ¿sabes qué personas que mito hay que tienen romper? Y entre es otra cosa que 20 y yo 30 le he ido años, descubriendo y viendo. cómo ellos se ven en redes, cómo Nosotros ellos tenemos buscan en redes, siempre les gusta presente más que el Facebook, les mercado, el gusta más Instagram, beneficiario de lo que está hagamos, chévere como debe tener ser en local siempre. WhatsApp tu Debe ser catálogo, nosotros. o sea, haz Deberíamos un checklist, plantearnos entonces ya, empiezas y de eso cero, claro así que como trae tu complicaciones, pero nombre plantearnos el y que también nosotros diseñamos acorde a para el tus mundo. afinidades, o sea, acorde a lo que De eres hecho, ese bueno, es o un sea, camino tampoco que trates yo de ya diseñar tengo más o menos tejido una idea si para es que nunca testear has tejido en porque mi veo que está caso de moda. personal. Y es, O sea, esa es otra de las ¿qué cosas. tal A que yo pesar de que diseño esté en de moda, a Ecuador, pesar de que esté tendencia, pero mis tú no lo clientes están manejas, afuera? no lo hagas, porque te va a ¿Qué costar más tipo de tiempo y más habilidades dinero. debo tener para hacerlos? Porque Ok, sí, yo ok, puedo bueno, me encanta. competir, tal vez en habilidades, La ¿no es cierto?, última con pregunta de las otros que estaba en el diseñadores, banco de pero les preguntas puedo ganar en va más precio, bien hacia que nos ¿no es cierto? Si cuentes, yo después compito con de ese proyecto diseñadores de investigación del donde llamado primer mundo. involucraste a tantos Entonces, en actores que ese tienen que sentido, ver tanto clientes como con el usuarios diseño local, finales, con el podrías tú emprendimiento, pensarlos desde el inicio ¿cuál que fue no el resultado de están tu proyecto? en Quito, en O el sea, norte de ahorita Quito y actualmente los tengo valles, como un diseño porque beta resulta de lo que fue que uno como el ni siquiera a resultado de mi veces piensa proyecto, en el porque país todo mi proyecto cuando tenía que está verse pensando en sus reflejado en un servicio o en emprendimientos. un producto. Y yo lo digo a Entonces, nivel todas mis ecuatoriano, no sé, conclusiones me igual a llevaron nivel a diseñar como latinoamericano, una pienso que sí plataforma, se que es busca una un poco más plataforma de digital. expansión, pero la idea Mi inmediata es usuario principal en aquí, sí fue siempre el diseñador comenzar aquí ecuatoriano. en el país. Y como usuario Y eso nos secundario,
obliga era a el salir un poco consumidor en de Ecuador. esa famosa, Entonces, tan nombrada la zona de confort, era porque cómo claro que es más conectar a fácil los pensar en diseñadores términos con los culturalmente consumidores y en cierta cercanos, manera darles chance de que pero el trabajo se de abran traducción que hay que amplios, tener o sea, para como poder que busquen nuevos entrar a otras mercados. esferas culturales es un Esta esfuerzo más, plataforma lo que que a busca veces queremos ser es evitar, como en una realidad, tienda en más línea que por que te va a postura ayudar como de a que así promocionar tus pensamos, productos como porque es más emprendedor, como difícil, en diseñador. realidad.
y Pero a tal la vez el vez espacio para el conectarte con diseñador está profesionales. allá. Porque O sea, otra está situación y otro en vender problema es que servicios de cuando tú diseño para empiezas, cuando tú afuera eres o en emprendedor, cuando eres emprender y diseñador, producir el cosas dinero o es servicios escaso también para y tienes venderse que afuera. empezar a priorizar. O sea, Yo creo que ahí, en cambio, también hay prefiero que invertirle tener en más cuenta en el comprar coronavirus y todo esto, material, ¿no? Porque, en no pagar a sé, alguien que a me mí haga tal me da la cosa. sensación de que se han abierto un Entonces, esto montón es como, todas las evidentemente lo que sería límites ideal y que sería de perfecto es que el fronteras y esto, ¿no? O gobierno sea, es como que, apoyara todo esto, Geográficos. ¿no? O sea, que de grandes partes, hecho, o sea, una incluso el parte mismo grande de los podcast y recursos la sea por posibilidad de que te parte oigan en otras partes gubernamental. se va abriendo Porque es aquí cuando en entra esto como el esta diseño como necesidad motor económico de para un encontrarnos país. digitalmente. Y ahora Tú ya conoces eres gente que una está persona aquí como un trabajando en México, o individuo, sea, pero trabajando cuando para empiezas a México diseñar y desde el Ecuador emprender, das y generas o trabajo a profesores que mucha te dan gente a tu clases alrededor. de cualquier Entonces, cosa que vos sale quieras del hecho de que directamente tú aquí. diseñas por gusto y por vender y por Entonces, generar dinero. creo que es una oportunidad Y que entra también hay que también en aprovechar y esto que de no que te creo que hemos alimentas y estado tratas de todavía mantener, porque enchufados eso como pasa para mucho y actualmente, y eso a aprovecharla mí al me gusta de aquí 100%, en ¿no? O Ecuador, sea, que tibio no se tibio, pierden pero creo que del todo podemos como cuestiones todavía ancestrales, como que con artesanos, agarrarla como que la mejor, mano de obra agarrarla y artesana. potenciarla también. Entonces te das Sí, cuenta que esto muy de es un acuerdo. aparato, o sea, como un motor Ya, para el regresando país, un o sea, el poco, generar trabajo con y respecto en sí, como tener a los productos que sean de emprendimientos, a calidad, las te da chance de empezar equivocaciones, a a las abrirte como a fallas, otros ¿cuál países. crees tú que son Y las si el gobierno te da la alertas a facilidad las que tengo que estar entre más que pendiente permisos, para aduanas, o saber sea, si mi muchas emprendimiento cosas está yendo como, mal? inclusive Aparte mejor, de o sea, las es como ventas, que por ejemplo. generas algo ¿Qué grande para el alertas puedo país. tener para Entonces sería ideal, ¿no? Tener comprender si como es que estos de verdad está recursos yendo por parte mal? del ¿No es gobierno cierto? para que a los empresarios, o sea, a los diseñadores se Bien, les capacite, pero acorde a lo que es el diseño. O esta es sea, una no tengas una norma de capacitación vida de, que ok, yo voy creo a que ir a una vale la pena capacitación decirla, de pero ver cómo vendo mi producto en si tú redes. vas a emprender Porque en algo, muchas personas, sería o sea, lo es mejor muy que amplio. puedes La hacer persona que es te puede enseñar cómo hacerlo venderte en con redes puede ahorros ser alguien que le previos, está enseñando un primera cosa. influencer, alguien que tiene un Porque si restaurante, o sea, es tienes como cosas muy amplias. acceso a, Sería ideal a un tener como préstamo y tienes profesionales que una estén deuda, enfocados en el diseño, tú profesionales que puede que te sepan apresures a hacer las administrativamente decisiones cómo que no tomar en manejarte, que otro no le caso si es que pagas como a esa estás persona angustiado por algo pagar completo, un salario, estas deudas, ¿no? pero te da como Entonces, como asesorías. primer paso, que Como mejor si estos, puedes ¿cómo ahorrar se un llaman capital estos? y con ese capital Donde comenzar de a haces como poco, estas testeando, incubadoras de etcétera. Las proyectos. alertas son Incubadoras de Sí, las proyectos. más sí, o básicas y sea, es cotidianas. como tratar de unir esto, pero No se como mueve con el nada, diseño y no como se algo que sea vende, un poco está más bloqueado. La gente viable como pregunta para por ti cosas pagar y que uno como dice, pero educar. eso no estoy Entonces, de la diciendo. misma Entonces, manera hay es como errores dar de apoyo a comunicación, los hay estudiantes que errores están de como target o saliendo errores de a precio. emprender. Esta aplicación, o sea, perdón, no Generalmente lo se dije, nos se puede llamaba tildar de que las Intui, cosas, la aplicación, comillas, la de plataforma en que diseño diseñé ya como cuestan resultado mucho final. más. Es un poco También hay como la ciertas idea que áreas, o sea, viene cada desde el usuario diseño va de a tener autor, un como poco. ciertas áreas dentro de la Pero aplicación y, por ejemplo, si yo soy inevitablemente, si estudiante, lo hacemos que se producciones pequeñas, sería etcétera, ideal y que queremos tendencialmente hacer vamos en a ser algún un poco momento es más tener costosos como un que otros. directorio. Entonces, O sea, todo empezar está nosotros en igualmente a ser verificar maperos, si un estamos haciendo el directorio en cuestiones de storytelling adecuado, distribuidores, inclusive para hablar de lo que de mano estamos de haciendo. obra, o sea, tener un directorio Las grande ya de alertas personas que vienen sabemos que te van a cumplir y cosas así. crudamente Entonces tú como por el lado diseñador de puedes los darles trabajo. números O sea, ya o por el sabes lado de ciegamente que incomprensión. mañana puede ir a Entonces, comprar es telas en como que tal lugar o puede ir a hacer que me cosan no en sé, tal tú lugar. sacas un producto, Entonces, cómo lo armar estás este publicitando, directorio, lo haces muy cómo chévere, armar estos etcétera. conversatorios, Hay unos porque también todo interesados que es te preguntan y aprender, ¿no? De cuánto la cuesta y dónde te retroalimentación de las encuentro y otras así. personas. Pero por ahí te salen con preguntas Los que no estudios de tienen diseño, nada que como lo que ver y ustedes te están haciendo, preguntan ¿no? Contando estos casos y, de éxito y le puedo o hacer sea, uniformes a mi empresa, que ponte que cómo tú ir vendes algo de como indumentaria y no es aprendiendo para de lo nada que lo que ya tú pasó a alguien querías. más. Entonces tú dices, Ahora, otra cosa rayos, que si me me pareció preguntan eso, estoy increíble y que comunicándome yo lo mal. tenía igual como meta era hacer como Qué sé yo, estos tú espacios tienes en donde sí converge más que como nada el errores diseño de de que varios pasan diseñadores mucho y que tiempo es para como llegar tus físico y prospectos a materializado hacer para el consumidor. preguntas. Tú publicas ¿Cómo lo están semanalmente, haciendo o sea, estas cada chicas que no me semana publicas acuerdo el varias nombre veces, etcétera. de este Y lugar son que muy hicieron pocos los que te recién? contactan. Entonces algo Era un está fallando estudiante igual. tuya, Fred. Eh, La imaginativa. hay La que buscar mucha imaginativa. visibilidad. Me Inclusive, parece creo que increíble. lo O había sea, dicho Freddy al a mí me inicio, las parece buena idea, colaboraciones me son parece chévere lo vitales. que están haciendo, están tratando de Colaborar promocionar con a otros otros emprendedores, diseñadores. colaborar con Entonces gente es que eso, es pueda mucho
trabajo colaborativo. O sea, en Ecuador lo que nos va a sacar de muy adelante es buena el trabajo voluntad y sin colaborativo. O retribución sea, alguna, es hablar seguirnos bien de apoyando ti, y de el tu dándonos a proyecto, y que conocer puede como ser una figura que diseñadores. es, no Otras sé, marcas que yo he visto, locutora por de ejemplo, radio, o sea, o que sea Masati, de otro ámbito, Stardust y pero que otra, entre contamina ellas ese tratan de pool de ayudarse, gente que es de interesada en lo que tú Blanchedia, puedes hacer. Sandra Echeverría. Por ahí yo creo que van las alertas, son lo más cotidiano posible. No se está moviendo la venta,
y se está incomprendiendo, no se está comprendiendo. Perfecto. La siguiente es, ¿cuánto tiempo crees tú que debería dedicarle a mi emprendimiento? ¿Es viable tener más de uno? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tiempos de descanso, la vida personal, si es que estoy estudiando? ¿Cómo puedo manejar eso? Te hago una analogía. Yo, por ejemplo, tengo que reunirme con algunos colegas y tenemos que calificar ciertas entregas y vuelvo a la academia. Pero hay quien dice, demorémonos lo que hay que demorarse para calificar a estos 10 alumnos. Y yo digo, demorémonos 1 hora. Punto. En 1 hora debemos calificar 10. Que es lo contrario de decir, nos demoramos lo que nos toque demorar. Esa misma analogía, uno debe decir, yo le dedico a mi emprendimiento 2 horas todos los días. Punto. No hay cosa más sana que decir y forzarse a ese tipo de productividad. Ahora, 2 horas diarias al iniciar es poquísimo. En realidad no vas a poder hacer mucho. Es cuando cojas viada y te vuelvas más productivo y más experto en lo que estás haciendo, lo vas a hacer en 2 horas. Pero en un inicio, si uno tiene la disponibilidad de tiempo a la par de otras actividades, pues considerar el famoso medio tiempo me parece oportuno. Además, si uno dice, voy a emprender, tengo estos ahorritos, tengo esta idea, saquemos, sí, hay entre amigos típico, ¿no? Hagamos no sé qué. Entonces, dediquémonos este tiempo y digámonos cuánto tiempo vamos a testear esto. Entonces, invertimos, producimos, o ya saben, otras formas, ¿no? Primero planificamos una especie de campaña de lanzamiento, vemos si hay interés ya ahí. Si hay poco interés, cambiemos un poco la tónica del lanzamiento, pospongámoslo, pero hagámoslo mejor, a ver si hay más interés. Si hay más interés, entonces sigamos. Pero ponerse unas metas así de vendamos la primera serie en X tiempo, puede ayudar a testear y a mejorar. ¿Ya? 2 emprendimientos a la vez, hay gente que puede, yo no. Por lo tanto, me viene a decir que no es el caso. Yo creo que uno sí puede gestionar un emprendimiento de vender cosas más algo que sea vender servicios. Sí puedes hacer eso, claro que sí. Y de hecho creo que un modelo de negocio para diseñadores muy interesante. Tienes tú ahí que vendes unos productos que son tuyos, que los pensaste una vez y ya ahora solo los sigues produciendo y vendiendo, más tus servicios. O, o algo que es un modelo de negocios que funciona mucho es, yo te vendo, este es caso de una chica que conozco, te vendo unos objetos en cerámica personalizados, etcétera. Y por influencia de su público, le preguntan, ¿y das talleres para aprender cerámica? Entonces vende sus productos, más empieza a dar talleres, empieza a crear una comunidad de gente interesada y eso le puede mantener, le puede ayudar a crecer. Vivir enteramente de un emprendimiento en diseño al inicio, yo creo que es imposible. Es siempre una especie de complemento a, ¿ya? Y solamente si eso empieza a tener espesor y a despegar, pues es hora de empezar a abrirle el grifo y a tenerle más tiempo y a tenerle más recursos, a darle más recursos y darle más tiempo. Pero si no, de a poco se comienza así, yo pienso. Y lo puedo comprobar, lo he visto. Ok, entonces, ¿tú dirías que ponerse límites es necesario? Quiero saber un poco sobre tu opinión al respecto de la salud mental al momento de emprender. ¿Qué pasa con el síndrome del impostor, por ejemplo? Bien, muy bien. La salud mental sufre mucho porque tú no logras, y es al inicio natural, tú no logras separarte tú como persona y como valor de persona de lo que tú haces. Por lo tanto, tú produces estas cosas que sacas al mundo, las lanzas como propuesta y nadie las coge. La frustración es totalmente personal a la final. Igual ahí uno debería prepararse al menos sabiéndolo, de que va a sufrirla al inicio, va a ser difícil, pero
Así como es difícil eso, sí tienes muchas alegrías y satisfacciones y, por ejemplo, te ganas un concurso, te publican en ni sé qué sitio, hablan de ti, te toman de referente, te escribe alguien y te dice, eres increíble. Entonces ahí sí, no quiero separar mi emprendimiento de mí, obviamente. Entonces, esas es las dos caras de la moneda, las tienes, ¿no? Aquí vale la pena introducir este término, ¿no? Bueno, tal vez no todos nacemos para ser emprendedores. Y no está mal. Tampoco. Sí creo que es un camino necesario para los diseñadores de Latinoamérica, pero no significa que alguien que encuentre la posibilidad de trabajar para una empresa, para una institución que requiera de apoyo de nuestra disciplina, no pueda igual sentirse feliz y satisfecho de haber dado un impacto en el mundo, que es un poco lo que queremos hacer, ¿no es cierto? También eso es verdad. Ahora, yo no me quedara en la duda. ¿Quieres saber si sirves para el emprendimiento? Emprende y mídete tú el nivel de fracaso que puedes aceptar. Y si ya es mucho, déjalo, no pasa nada. Al máximo, apóyale a tus amigos que sí emprenden, que si crecen, tal vez te contraten como diseñador interno de su empresa. ¿Ya? Es así a la final. Si uno va a trabajar en una gran empresa, esa gran empresa habrá nacido pues desde abajo, alguien le hizo crecer, alguien le echó mucha gana para que salga y tú aprovechas un poco de eso, estando con una figura de trabajo más estable, menos con este conflicto interno de me evalúa todo el tiempo porque mi producto es yo mismo, ¿no es cierto? Eso se puede evitar también. Voy a retomar el mismo tema que acabas de decir. Me parece, es todo un dilema, tal vez, esto de que tienes personas que pueden ser emprendedoras y simplemente otras personas que no pueden ser emprendedoras. Y eso me lleva a la siguiente pregunta también, que es ¿cuándo abandonas del barco? Porque una cosa que nos preguntan un montón es ¿cuándo deberías comenzar a ver ganancias? ¿Cuándo deberías decir, sí, estoy recuperando la inversión? Y yo creo que también es súper importante lo que acabas de decir ahorita. Eso como además nos lleva a decir, y esto es yo tengo el gusto de haber quebrado 2 veces por lo menos. Y las 2 veces fueron básicamente por la misma razón, por no saber bajarte. O sea, por no saber decir, yo amo mi emprendimiento y todo, pero no, ya no. O sea, ya no da más. ¿Cómo saber cuándo nos bajamos? ¿Cuándo dices ya no está funcionando, definitivamente cerramos? ¿Cuál es el punto en donde deberías comenzar a ver ganancias en tu emprendimiento? Qué interesante. Claro, estoy tentado a decir de que eso tiene un cierto nivel de subjetividad, ¿no? Pero yo creo que es sano siempre pensar lo siguiente. Yo creo que los Elon Musk, los Steve Jobs y los Jeff Bezos y todos ellos son ellos, o sea, son pocos. No creo que el punto sea buscar ser como ellos o pensar, porque se sabe, ¿no? Por ejemplo, Amazon cuando comenzó y todo, la visión de este man era grande desde siempre y al inicio la empresa acumulaba pérdidas, 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 pérdidas. A pesar de ganar mucho en el mercado, como invirtieron tantísimo en su logística, estaban en rojo por muchos años, hasta que eso se acabó y como la espuma ahora sabemos cómo están. Pero es un nivel que no debemos que exigirnos ese sacrificio, ¿no? Esa cosa. Yo tomaría unas medidas súper concretas del tipo, a ver, voy a adquirir una deuda para salvar este emprendimiento que parece que no está yendo para atrás y para adelante. Yo me quedara pensando tal vez que si ya me toca endeudarme, tal vez ya no vale la pena. Esa es mi postura. No sé si soy yo muy cómodo ahí en términos, pero no me siento ni con la experiencia personal, ni con
conocimiento ya más de lo que he ido estudiando un poco adentro y fuera de la academia sobre este tema, porque en realidad yo con mi primer emprendimiento recuerdo cuando no llegábamos a vender lo que pensábamos vender en un mes, pues yo trabajaba ya medio de docente y con esa plata pagaba al empleado. Iba yo en cero y por un buen tiempo así. Y claro, yo sí podía permitírmelo, no tenía familia, ¿no es cierto? 2 años más tarde del emprendimiento me casé y ya era obvio que no iba a poder continuar así. Entonces, mira, las cosas más concretas y cotidianas son las que te deben indicar si bajarte del barco o no. Em, el tener necesidad de entrar a deudas para poder sobrevivir, no creo que sea sano. No creo que sea sano. Ahí al máximo, si uno está ya en medio en rojo y quiere salvar el barco, pues invite a un socio que venga con capital y que tal vez le dé un refrescamiento a la idea de la empresa y tal vez tenga unas ciertas capacidades que nos faltan. Ahí está la capacidad de autocrítica, que igual es otro defecto como lo que dijimos al inicio, ¿no? De los diseñadores. Nos apasiona, nos gusta diseñar por el fin en sí mismo. Y por lo tanto, tendremos también a tener el defecto de no escuchar. Entonces, recuerdo que conversábamos, ¿no es cierto, Freddy? De que cuando alguien de afuera nos dice, no, están haciendo mal, tienen que cambiar, tienen que hacer esta cosa, sí, no le hacemos caso. Como tal vez le queremos hacer caso y algo nos detiene. Entonces, bajarse el barco a tiempo, tomemos los ejemplos más cotidianos para decir si valen la pena o no. Pero en mi caso fue, yo acumulaba deudas, yo tenía problemas, pagaba de mis propios ingresos, no de los ingresos de las ventas. Hasta que ya no era posible, porque ya iba a adquirir otras responsabilidades. Y por otra parte, otro alt, como también preguntaba Chris, es si ya necesito endeudarme para que esto siga a flote. No creo que sea el caso de seguir. Mejor liquidar, vender a un precio barato lo que sobró, repartirse las máquinas, si es que hay, ¿no es cierto? Y tranquilos a la final. Yo creo que por ahí va. Juan, queríamos agradecerte un montón. Nos has dado muchos consejos y una información demasiado útil. Y la verdad es que esperamos tenerte en otra oportunidad con nosotros. Wow, para mí ha sido un gustazo y yo creo que me he quedado muy entretenido de su calidad de preguntas, la verdad. Sé que algunas vienen del público, pero que ustedes las han configurado. Y qué bueno, qué bueno. Eh, Como les digo, yo, si me permiten cerrar así, yo de la experiencia y del error vi la necesidad de aprender más. Yo creo que por ahí va. Creo que todos tenemos esa necesidad como diseñadores de aprender más. No sabemos todo, aunque seamos una disciplina interdisciplinaria que se conecta con todo, pero necesitamos profundizar sobre otras disciplinas. Ese es un consejo vital. Y lo segundo, yo tuve miedo de volver a emprender por un buen tiempo. El trauma sí me quedó, pero yo lo veo ahora que hago ya otras cosas, que si estoy intentando por otros caminos, que eso sí se puede recuperar también. Yo igual apoyo el emprendimiento de mi esposa, estamos pensando en otra cosa en conjunto. Entonces, recuperen esa magia de tener esa intención de hacer. Homo faber, Homo sapiens y Homo faber, eso es lo que nos gusta a nosotros y lo que nos hace superhumanos. Y háganlo. Si emprendieron y fracasaron, dense un tiempo, pero sí se puede volver a hacer. Y con mejor óptica, con mejor perspectiva, inclusive. Y bueno, muchísimas gracias. Yo, teniendo en cuenta que vamos a tener un enfoque, que además este es nuestro primer episodio, y vamos a tener un enfoque mucho con el emprendimiento, te cuento así más o menos que la idea del diseño futuro viene precisamente de pensar en qué va a pasar, pensando en justo que estamos en un momento súper de corte, ¿no? Y ese corte creo yo que nos plantea unos retos así súper intensos como profesión incluso. Entonces, muchísimas gracias, Juan.
Creo que ha sido vital. Yo me quedo con ganas de una segunda parte, de hecho, y creo que va a ser súper necesario tal vez ir especializando ciertas cosas que hemos venido conversando en este primer episodio. Y nada, te súper comprometo para la segunda parte y muchísimas gracias por estar en el primer episodio de Diseño Futuro.